muy buenas para todos los que se van sumando. Qué alegría estar con ustedes. Así como andan chicos, una alegría saludarlos. La primera pregunta para Pastor Gary. ¿Ya le pediste a Dios algo imposible? Está bueno, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros con Dios nos damos ese lujo, ¿no? Ese privilegio de decirle, Señor, esto es imposible. Pero bueno, sos Dios, o sea, te lo puedo pedir igual, porque para vos no hay nada imposible, ¿no? Pero estaba pensando de muchos pedidos que le he hecho a Dios, y algunos que a veces parece difícil, parece complicado. Me venía a la mente, yo por mucho tiempo oré a Dios por un hermanito, y parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? Y hoy tengo mi hermano y demás, llegó, a ver, eso termina siendo por ahí una cosita pequeña en relación a, por ahí cosas mucho más complejas en relación a cosas que uno le pide a Dios, a veces cuestiones de salud tremendas, difíciles, complejas, o cosas que a veces que el Señor nos libere de un hábito nocivo, de una característica de carácter que a veces pareciera que no podemos, que no hay manera humana de vencer, de cambiar, de corregir. Es decir, bueno, muchas veces hay distintas cosas ahí que parecen imposibles, pero pensaba, ¿no? La Biblia reiteradas veces dice lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, totalmente. Y justo el tema de hoy tiene que ver con esto de imposible, de la santificación y cómo tenemos tantas cosas, me miro a mí tantas cosas, ¿no? De mejorar del carácter, de tantas cosas imposibles, ¿no? Humanamente y hasta que Jesús venga a seguir luchando para mejorar cosas. Y sí, Mica. Sí, en mi caso yo pienso en cosas imposibles y pienso en que a veces en mi vida personal me doy cuenta de que algo viene de Dios justamente porque es algo imposible, y es como que si veo dos caminos, bueno, parece que a Dios le gusta ir por el camino de lo imposible, ¿no? Le gusta como mostrarnos cuál es su voluntad, su dirección a través de ese camino. Para mí el ejemplo bíblico, para mí uno de los más interesantes es Gedeón. A Gedeón tenía que ir a una batalla. Eran un montón contra un poquito. Y el Señor dice, no, todavía son muchos. Menos, menos, menos. Y termina siendo, cuando la proporción es básicamente o simplemente imposible, Él dice, ahora sí, este es el número que me gusta. De esta manera me gusta trabajar. Es decir, a Dios le gusta, y lo ha demostrado a través de la Biblia y después en nuestras vidas personal, que Él se goza en eso, en decir, ok, ¿te diste cuenta que es imposible? Ahora yo puedo intervenir. Y tenemos una segunda pregunta. ¿Cuándo pasan cosas difíciles en nuestra vida, en la vida de cada uno de la comunidad que se está conectando? Cuando pasan cosas difíciles, ¿qué es lo que nos motiva para seguir siendo cristianos? Bueno, creo que hay una suma de motivaciones y no es lo mismo cuando uno está arrancando a conocer a Dios que cuando uno ya viene transitando con el Señor. Parece que hay una experiencia y la experiencia hace que las realidades sean distintas. Por ahí acá hay alguien que está empezando a conocer a Dios, que esto es el proceso está comenzando y por ahí las motivaciones o las experiencias hacen que sea distinto. Hoy, a mí, que ya tengo un tiempo caminando con el Señor, yo tengo, por ejemplo, como una motivación, el Señor ya lo hizo. O sea, yo ya sé que Él va a estar conmigo, no importa la piedra que se me cruce en el camino, ¿no? Y ahí me parece una característica que tiene, que todo lo que Dios va permitiendo, nos va formando, va haciendo que mi amor por Dios y las experiencias que yo he tenido van creciendo. Nunca es lineal, nunca es una meseta, siempre es hacia arriba, siempre es creciendo, porque la vida cristiana es una experiencia. Cuando yo lo intento explicar como una filosofía, como una creencia, como un dogma,
en algún momento esto carece de sentido, porque si es un conjunto de reglas, si es un conjunto de elementos filosóficos, en algún momento voy a decir, ¿para qué? Si puedo elegir otro que sea más cómodo, que no tenga estos palos, que no tenga estas piedras, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo a caminar, ¿no?, con Dios, cuando yo empiezo y me doy cuenta cómo el Señor está en los pequeños detalles, en las pequeñas cositas, digo, wow, y mirá el amor que me tiene, porque cuando uno camina con Dios se da cuenta que Dios, la gran mayoría de las veces, es mucho más misericordioso que justo. O sea, generalmente él hace conmigo no lo que merezco, sino mucho más, porque si fuera lo que merezco estoy al horno, ¿no? Entonces, creo que ahí el amor empieza a jugar una función especial. Y llevándolo un poquito para el lado de la lección, si ustedes me dejan, me hace pensar, cuando yo encuentro en la Biblia los mandamientos, cuando yo encuentro en la Biblia incluso conceptos teológicos que a veces van en contra de las cosas con las cuales crecí, con las cuales me educaron, con las cuales lo hacen por ahí en la iglesia donde crecí, y me encuentro con eso, digo, ok, ¿qué hago con esto? Ahora, lo encuentro en la Biblia, es un mensaje de amor de Dios para mí. Entonces, como yo ya tengo la motivación clara, lo tomo de otra manera, que por ahí, si yo no tengo eso claro, lo voy a tomar, acá hay algo raro, esto no me gusta, esto lo voy a dejar por fuera, esto mejor no lo hago. Entonces, creo en lo personal allí que la experiencia que nosotros tenemos con Dios va marcando un poquito qué es lo que me motiva a seguir, ¿no?, cuando aparecen estas cosas difíciles. Sí, también que esto del amor nos ayuda a ver como los mandamientos de Dios o como las órdenes o los mandatos, los consejos de Dios, todo lo que Dios nos pide, no como algo como pesado, sino como una carga, sino algo que lo hago por amor a Dios. Y entonces mi mente empieza a cambiar, en vez de pensar en todos los no de mi vida cristiana, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no puedo, pienso más en lo sí, lo que sí Dios me pide, lo que sí puedo disfrutar, lo que es mejor. Entonces la visión va cambiando. La tercera pregunta es, ¿qué crees que los hermanos de iglesia piensan de la vida de los pastores o los líderes? Porque por ahí algunos tienen una visión quizás de que son más pecadores o de que son más santos, quizás por tener menos relación, ¿no? Un ejemplo extremo, quizás no un líder como el Papa, digamos, o como, no sé, X líder de cualquier religión. Por ahí se puede tener una visión así como mucha santidad en el sentido de sin pecado, pero bueno, relacionado a la lección que nos habla de santificación, de que es un camino, de que todas las personas tenemos luchas, y cuando pienso en eso, pienso en Moisés, ¿no? Que gran líder del pueblo de Israel, y un día como se le escapó, digamos, la chispa y golpeó la roca, ¿no? Y le dio, no sé, Gary, ¿qué pensás? ¿Por qué será que a veces tenemos así una visión de los líderes, o cómo la ves? Sí, me parece que acá hay varias cosas que se suman. Nosotros, por lo menos aquí en Sudamérica, en Argentina, donde estoy, nosotros tenemos una cultura donde generalmente el mundo religioso se muestra en un estandarte allí arriba, con una idea de que no se equivoca o que es infalible y demás. Que en el fondo no es así. Si hay alguien que tiene esta idea, lamento defraudar, porque yo sé que por ahí hay ahí un chasco, ¿no? De decir, ¿qué pastor? ¿Usted tiene tentaciones también? ¿Usted también peca? Y sí, nos pasa a todos, somos humanos en un mundo de pecado. Y creo que está bueno ir blanqueando, como decimos por acá. No somos perfectos, y igual que cualquier otra persona, necesitamos cada día de la gracia divina que nos va puliendo, que nos va santificando, que nos va mejorando. Y algo que a mí me encanta entenderlo de esta manera, que no es por mérito propio, ¿no? No es como yo, hoy gente, hoy voy a ser mejor que ayer,
porque me lo propuse. Y entonces, no, la Biblia habla que es Dios quien pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad, que es su espíritu el que va transformando estos seres pecadores en seres que se preparan para ser seres de gloria, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar está bueno el decir, a ver, mi pastor, mi líder, mi sacerdote, el líder religioso, peca, ¿sí? Como peco yo, como peca el otro, porque vivimos en un mundo de pecado. El único, lo dice la Biblia, el único que vivió sin pecado fue Jesús. Es decir, por contraste, todos los demás estamos al horno, ¿no? O sea, no importa el rol que cumplamos, no importa. Ahora, sí, y esto está bueno, se supone que si yo quiero y camino con el Señor y dedico tiempo con el Señor va haciendo en mí ciertas transformaciones donde no es que me vuelvo sin pecado, pero donde cada vez estoy más sensible a la voz del Espíritu Santo y me arrepiento antes quizás, o le pido al Señor, Señor, acepto mi realidad. Hay una frase célebre, no la inventé yo, me encantaría decirle que esta es una frase mía, pero no es mía, que dice, el problema no es tropezarse con una piedra, el problema es encariñarse con la piedra. Y creo que en la vida cristiana de esto se trata, ¿no? Nos podemos tropezar, podemos pecar, es parte, ojalá cada vez sea. El problema me pasa cuando esa piedra con la cual me tropiezo ya le tomo cariño, ¿no? Y entonces ya le pongo nombre, entonces le digo, no, ella es Rocky, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces... Como decía antes, esto muy relacionado a lo que comentabas de una experiencia con Dios, un espacio de un tiempo, y no es que me gradúo de ser cristiano, ¿no? Que me leo los 5 tomos de cómo ser cristiano, o no sé, el bachiller, la licenciatura de ser cristiano, y listo, ahora soy cristiano. Y no alcanza, incluso la Biblia misma podemos leer toda, pero si no leemos con humildad, con oración, es difícil de que se efectúe un cambio. Muy conectado con la experiencia, y qué hermoso que Dios dejó esa herramienta, ¿no? Como Biblia, como un día, como un espacio en el tiempo para disfrutar con él. Sí, también, volviendo un poco a la pregunta de ¿qué es lo que los hermanos de iglesia quizás crean de los pastores líderes? También podemos pensar de los influencers, ¿no? De la gente que crea contenido, capaz que son cantantes, o capaz que predican en las redes sociales, o suben escritos. Y cómo piensa la gente. Hay mucha gente de los seguidores que tenemos que no nos conoce. Y vos, Gary, cuando predicás, no conoces exactamente todos los miembros de iglesia están sentados en los asientos en la iglesia donde estás predicando. Entonces, es muy importante. ¿Y qué es lo que ellos piensan de nosotros? ¿Qué es lo que piensan? ¿Será que piensan que, no sé, que tenemos la vida perfecta, que como las fotos de una familia hermosa, de que la vida nuestra vida con Dios es siempre estable y en crecimiento, y nunca hay ningún bajón, ninguna dificultad, debilidad? Y nosotros escribimos un post sobre eso, sobre los líderes fuertes o líderes débiles, porque creo que eso es muy importante para tener una espiritualidad sana. Porque si no, yo me comparo y pienso, mi pastor es mejor que yo, la familia de Gary es mejor que la mía, la iglesia de allá es mejor que la mía, ese distrito bautizaron más personas, esa cuenta tiene más seguidores que nosotros, esa otra cuenta creció más rápido que nosotros. Y empezamos a comparar, y empezamos a pensar, bueno, capaz que yo soy lo peor, capaz que me pasa solo a mí, capaz que las luchas que tengo son solo mías. Y empieza una autoexigencia que no viene de Dios, y por mostrar malos ejemplos, ¿no? Ahora, si nosotros somos líderes que nos mostramos como somos vulnerables, como decías vos, que también pecamos, y mostramos nuestro testimonio, que nos ponemos de pie otra vez y seguimos caminando, eso le da un ejemplo claro a la otra persona de, bueno, esto es un cristiano. Un cristiano no es un perfecto que nunca se equivoca, sino uno que se levanta y aunque se caiga, sigue de pie y sigue avanzando y sigue avanzando. Busca vivir una experiencia con Dios. Gary, te tenemos una pregunta tramposa. ¿Dios nos hace santos
o es nuestra parte ser santos? ¿Tenemos que nosotros hacernos santos o Dios nos hace santos? Wow, es muy buena, es muy buena. Yo acá tengo ahí un machete que había preparado ahí con alguna idea, pero es tramposa la pregunta, porque hay dos partes necesarias, ¿no? Si vamos a la Biblia, y ahí ustedes bien conocen el texto, allí Levítico 28, el Señor deja claro, ¿no? Yo soy Jehová, el que lo santifico. Es decir, el proceso de santificar no es mío. No es que, como yo les decía hace un ratito, no me levanto, hoy voy a ser más santo. Aunque debiera ser mi deseo, mi anhelo, pero no por un accionar personal, no por me voy a pulir acá, me voy a lavar con lavandina, con cloro, con lejía, ¿no? Ahora, el Señor no puede hacer ese proceso sin mi autorización. Y acá viene por ahí la contraparte. Si yo no estoy dispuesto a que el Señor me vaya puliendo, y cuando hablamos de pulir, a veces el pulido duele, pero bueno, a veces el proceso es necesario. Él lo hace, pero yo tengo que estar dispuesto, ¿no?, a decirle, Señor, quiero que lo hagas, ¿no? La Biblia utiliza, ¿no? Y esto se cruza por ahí con la guía de estudio de adultos, ¿no? De los crisoles, algunos momentos difíciles que Dios permite para mi crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera el proceso de santificación es necesario, no siempre es cómodo, no es todo color de rosas, pero es la manera en la que Dios puede seguir transformando mi vida. Pero no nos tenemos que olvidar que es un proceso que lo hace Dios, que no lo hago yo. Ujú. Y en ese contexto, qué bueno que tenemos un día especial que para vivir también es una experiencia con Dios. Aparte, por supuesto, de todos los días, la idea es tener un tiempo de culto con Dios, de pasar con Dios y en el día a día poder orar. Pero qué lindo que como decíamos, Dios separa un día especial para estar con Él y ahí donde podemos reflexionar y Dios puede hacer esa obra, ¿no? De santificar. Sí. También pienso que a veces nos cuesta como humanos el confiar en Dios por más que sabemos lo que es correcto. Esta semana una persona nos escribió a la cuenta contando una situación. En resumen, es que si te gusta alguien y esa persona gusta de vos, pero esa persona no es cristiana, y vos te das cuenta que si te gusta y vos sos cristiano, y vos pones a Dios en primer lugar, pero la otra persona no, tienes que decidir qué hacer, decidir si poner a Dios en primer lugar, decidir si quiero hacerle caso a lo que la Biblia dice o no. Y suponiendo que esta persona decida dejar a ese chico, ¿no? Una chica. Ese proceso es doloroso porque ya involucra sentimientos, o sea, ya le gustaba, capaz que ya lo amaba, pero es doloroso y de momento yo no creo que no le caiga ninguna lágrima, pero a la larga, que nosotros no podemos ver como humanos, pero Dios sí, tenemos que en esos momentos de procesos dolorosos confiar que la voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser lo mejor. Por más que no entendamos, como dice el versículo, luego lo entenderás. Entonces, quizás después en unos años, de acá 10, 15, 20, 40, no se sabe, o capaz que ni siquiera en esta vida, sino en la eternidad, vamos a saber por qué pasaron las cosas así. Pero todo yo lo veo como un proceso de confianza, obediencia, confianza y crecimiento. Yo en un proceso, confío en la voluntad de Dios, le obedezco. Entonces eso me ayuda a crecer y la próxima vez obedecer y seguir creciendo. Y eso va siendo mi proceso de santificación. ¿Puedo confiar o no puedo confiar? Si de alguna manera, si soy creado y el creador me dice, esto es lo que te conviene, este es el plan que yo tengo para vos, esto es lo que yo quiero para tu vida, y no creo, o sea,
Y si confío más en mí mismo que en el que me creó, tengo un problema de prioridades, tengo un problema de quién puede llegar a saber más. Y hay un montón de cosas que no tenemos, ni las herramientas, ni la capacidad, ni nada, la sabiduría para entender. Entonces hay cosas que hay que obedecer por fe. Y hay un montón de otras que la Biblia y como empezábamos diciendo, el caminar con el Señor, me van dando las herramientas para aprender a confiar, para aprender a decir, ok, es por acá, y yo sé porque el Señor estuvo conmigo en el pasado, ¿no? Y se va dando allí una relación interesante. Pero a veces al principio es decir, me tiro porque sé que es por acá, ¿no? O sea, porque el Señor lo pide, no entiendo nada. Pero yo me tiro porque lo dijo el Señor. Y eso es fe. Sí. Y también fe y amor, porque por ahí yo quiero otra cosa, pero sé que Dios prefiere eso, y porque está escrito en la Biblia, o por el principio está, pero bueno, quiero lo otro, pero sé que lo correcto es eso, y hago como decir, me tiro porque conozco algo de mi Dios y sé que quiere lo mejor para mí. Sí. Quería leer Éxodo 31:18, que es uno de los versículos de la semana, que dice que en la montaña de Sinaí Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Dios mismo escribió esas leyes en 2 tablas de piedra, o en otras versiones que escribió con el dedo de Dios, ¿no? Y los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 fueron escritos con el dedo de Dios en las tablas de piedra. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y pensar en eso, en la profundidad de eso, Dios se tomó el tiempo de escribir o traducir sus principios en un lenguaje humano para que nosotros los podamos seguir, porque sabía que eso nos iba a hacer bien. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar las leyes de Dios o los mandatos de Dios o las guías que son para nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos, pienso a veces, capaz ser tan orgullosos de pensar que, como decías vos, Gary, que pensamos que sabemos más que Dios, sino tenemos que ser humildes y pensar qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que inspiró a los autores bíblicos para que yo conozca, tener esa humildad. Esa humildad me la da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y solo ocurre cuando yo dejo de resistir a la gracia de Dios. Entonces, cuando dejo de crear ese muro, como ese escudo, como ese corazón de piedra, no dejo de crear eso y bajo la guardia y dejo que el Espíritu Santo entre en mi vida, las cosas cambian. Pero si yo nunca hago eso, si nunca bajo la barrera, ya sea para una relación, pienso, ¿cómo voy a casarme con alguien si nunca bajo la barrera de mi vulnerabilidad? Nunca le cuento cómo soy, nunca nada. Y, ¿cómo voy a dejar que el Espíritu Santo entre en mi vida si yo siempre pongo una barrera para no dejarlo, ¿no? Entonces nuestra parte, entre comillas, parte, es dejar de resistir a la gracia de Dios. Bueno, Gary, muchas gracias por este tiempo, gracias por respondernos estas preguntas. Bendiciones y lo mejor, y gracias a todos los que se conectaron también. ¿Te parece, Gary, si cerramos con una oración y nos dirigís? Por supuesto. De paso, agradecerles a ustedes por la invitación también, ¿eh? Oramos. Querido Dios, Señor, gracias porque podemos dedicar estos minutitos a través de las redes, de Instagram, a reflexionar un poquito, a hacer como una introducción a un tema que estaremos reflexionando y estudiando durante toda la semana como jóvenes de la Biblia. Señor, la santificación, este deseo de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, el ejemplo de cómo tú has puesto momentos, espacios para que encontremos ese vínculo contigo. Señor, allí tus mandamientos, el día especial que tú has dedicado para nosotros, Señor. Gracias por tantos detalles que hablan de tu amor por nosotros y de tu deseo de que pasemos tiempo juntos. Y de que en ese tiempo juntos tú vayas poniendo en nosotros, como decíamos, el querer y el hacer por tu buena voluntad, haciéndonos mejores, no por obra nuestra, sino por lo que tú puedes hacer.
Gracias por este momento que hemos compartido. Bendice a Mica, a Damián, a todos nuestros amigos que se conectan, aquellos que tal vez van a ver en posterior este vivo. Bendícelos también. Lo pedimos y lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hasta la próxima.